245S, 51 bis, 74, 112 y 212, reservados para su discusión, no recibieron propuestas de modificación y se pondrán a votación en los términos del dictamen. Asimismo, el artículo 275, que se le retiró la reserva, debido a que las reservas a los artículos 13, 24 bis 1, 25, 27 bis 1, 27 bis 3, 29 bis 2, 29 bis 3, 29 bis 4, 29 bis 6, 29 bis 8, 29 bis 12, 29 bis 13, 29 bis 15, 51, 53, 60, 73 bis, 122, 124, 132, 140, 144, 146, 148, 158, 162, 198, 216 y la propuesta de adición de los artículos 80 bis y 99 bis a la Ley de Instituciones de Crédito ya fueron presentadas en tribuna. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señora Presidenta. Gracias. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 13, 24 bis 1, 25, 27 bis 1, 27 bis 3, 29 bis 2, 29 bis 3, 29 bis 4, 29 bis 6, 29 bis 8, 29 bis 12, 29 bis 13, 29 bis 15, 45S, 51, 51 bis, 53, 60, 73 bis, 74, 112, 122, 124, 132, 140, 144, 146, 148, 158, 162, 198, 212, 216 y 275 de la Ley de Instituciones de Crédito en los términos del dictamen. Sigue abierto el sistema electrónico. Si falta alguna senadora o senador por emitir su voto, lo puede realizar. Puede hacerlo, senador Burgos. Todavía está abierto el sistema.
No, la senadora Pavlovich está... ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senador Blázquez, ¿en qué sentido negativo? Señora Presidenta, conforme al sentido, al sistema electrónico, se tienen, senador Mayans, ¿en qué sentido? Se tienen 67 votos a favor y 20 votos en contra. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 13, 24 bis 1, 25, 27 bis 1, 27 bis 3, 29 bis 2, 29 bis 3, 29 bis 4, 29 bis 6, 29 bis 8, 29 bis 12, 29 bis 13, 29 bis 15, 45S, 51, 51 bis, 53, 60, 73 bis, 74, 112, 122, 124, 132, 140, 144, 146, 148, 158, 162, 198, 212, 216 y 275 de la Ley de Instituciones de Crédito. Informo a la Asamblea que recibimos de la senadora Dolores Padierna Luna sus propuestas de modificación a los artículos 9, 14 bis 12, 37, 39 bis, 44, 49, 59, 61 bis y 70 de la Ley de Sociedades de Inversión. Solicito a la Secretaría les dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Doy lectura a la propuesta de la senadora Dolores Padierna, artículo 9. Agregar un párrafo que dice: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará una evaluación semestral de las comisiones cobradas vinculadas con los fondos de inversión sobre la base de parámetros internacionales y publicará los resultados de la evaluación en su página de Internet. El estudio periódico incluirá de manera desagregada los distintos tipos de comisiones aplicadas en un fondo de inversión, tales como comisión de gestión, comisión de custodia, comisión de suscripción y comisión de reembolso. La información que publique la comisión sobre los rendimientos de los fondos deberán establecerse una vez deducidas las comisiones. Artículo 14 bis 4. Agregar un párrafo que dice: la fusión de los fondos de inversión requerirá de la autorización de la Comisión Federal de Competencia en los términos dispuestos por la Ley Federal de Competencia Económica. Artículo 14 bis 12. Agregar un párrafo que dice: en caso de que los valores o efectivo de los accionistas de la parte variable del fondo de inversión de que se trate no sean suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones en protección de sus intereses, el liquidador deberá destinar los activos de que disponga el fondo de inversión por cuenta propia, preferentemente a la amortización de las acciones representativas de la parte variable del capital. Lo anterior, siempre y cuando los referidos valores, efectivo o activos, no estén afectos en garantía de otros compromisos o no se vulneren los derechos de terceros acreedores. La sociedad valuadora del fondo deberá informar de este proceso con puntualidad al momento de declarar la liquidación del fondo de inversión. Estaba contratada para hacerse cargo de la evaluación de dicho fondo. La sociedad valuadora seguirá ejerciendo su labor e informando del proceso a la Comisión Nacional Bancaria. Artículo 37. Agregar un párrafo que dice: la participación correspondiente sea indirecta y no implique que se tenga el control de las sociedades operadoras de fondos de inversión, así como de las distribuidoras y evaluadoras de acciones de fondos de inversión, en términos del artículo 2, fracción cuarta de esta ley. Lo anterior sin perjuicio de los avisos o solicitudes de autorización que se deban realizar conforme a lo establecido en esta ley. La participación de capital extranjero no podrá rebasar el 10% del capital social. Artículo 39 bis. Fracción segunda. Prestar los servicios de custodia de activos. Fracción tercera. Prestar el servicio de manejo de carteras de valores en favor de terceros. Y fracción cuarta,
actuar como fiduciarias en los términos de la presente ley y fracción quinta, las análogas, conexas o complementarias que autorice la comisión. Artículo 44. Exclusivamente por sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión autorizadas por la comisión, las sociedades operadoras de fondos de inversión no podrán prestar este servicio por ningún motivo. Artículo 49. Será proporcionado por empresas independientes de los agentes de intermediación bursátil o financiera. No podrán proveer este servicio aquellas entidades en las que los accionistas sean intermediarios bursátiles o de entidades que realicen la compra-venta de valores financieros. Los datos producidos por la proveeduría de precios de los activos administrados por los fondos de inversión, así como los registros de los proveedores de precios, podrán ser requeridos por la CONDUCEF para realizar estudios encaminados a proteger a los usuarios que colocan sus recursos a través de fondos de inversión y que utilicen los servicios financieros, así como para los procedimientos que ante ellas se tramiten. Artículo 59. Agregar un párrafo que dice: la Oficina de Investigación Especializada de Protección al Usuario de Servicios Financieros de la CONDUCEF deberá realizar un estudio comparativo de las distintas comisiones pagadas por los inversionistas y ahorradores de los fondos en otro país. Este estudio deberá publicarse en la página de la CONDUCEF. Artículo 61 bis. Fracción séptima, dice: las comisiones global y por concepto pagadas por los inversionistas y ahorradores que colocan sus recursos en el fondo de inversión de que se trate. Fracción octava, un resumen de los rendimientos de los fondos de inversión que operan en México para que el inversionista y ahorrador puedan comparar el desempeño del fondo. Artículo 70. Agregar un párrafo que dice: la participación extranjera en las instituciones financieras del exterior o de las sociedades controladoras filiales en México no podrá exceder el 50% del mercado del fondo de inversión a nivel de participación individual. Los límites los determinará la COFECO, que deberá entregar una propuesta de límites individuales de concentración en el mercado de fondos de inversión para los intermediarios de que se trate, a más tardar 180 días después de aprobado el presente decreto. En todo lo relativo a gobiernos extranjeros, no se permitirá que participen en este mercado bajo ninguna circunstancia. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señora presidenta. Son todas las propuestas relacionadas con el artículo 36º de la Ley de Sociedades de Inversión. Gracias, senadora. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 9, 14 bis 4, 14 bis 12, 37, 39 bis, 44, 49, 59, 61 bis y 70 de la Ley de Sociedades de Inversión en los términos del dictamen.
Consulto a los señores senadores y senadoras si falta alguien por emitir su voto. Senador Manuel Camacho, en contra. Senador Zoe, en contra. Senador Luis Peter, en contra. Senador Cavazos, favor. Senador Rabín, ¿en favor o en contra? En contra. Sí. Senador Sánchez. Flores. Siempre le digo. En favor. Senador Delgado. En contra. Mario. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Se recibieron 69 votos en pro y 16 votos en contra. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 9, 14 bis, 4, 14 bis 12, 37, 39 bis, 44, 49, 59, 61 bis y 70 de la Ley de Sociedades de Inversión en los términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el senador Martín Orozco Sandoval para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 2, 178, 188, 189, 190, 190 bis, 200 y 224 de la Ley del Mercado de Valores. Con su permiso, senadora presidenta. En todos los países desarrollados, el mercado de valores constituye la alternativa más eficiente del sistema financiero, ya que en él las empresas pueden obtener un financiamiento más barato y a su vez los ahorradores pueden encontrar un mejor rendimiento para su dinero. El buen funcionamiento de la actividad bursátil refuerza el crecimiento económico, porque al permitir una mayor oferta de financiamiento, compitiendo de manera efectiva con el sector bancario, disminuyen los costos y riesgos y promueven la producción de más bienes y servicios, así como del empleo. De esta manera, el sistema financiero en su conjunto constituye una mayor prosperidad en el país. En este sentido, la Bolsa Mexicana de Valores contribuye a canalizar el ahorro privado a la inversión productiva, pero también aliviar mayor las presiones de los endeudamientos externos. Por otro lado, ayuda a manejar el equilibrio más sano de las empresas entre sus pasivos y el capital. Por lo anterior, propongo las siguientes reservas a los artículos 2, 178, 188, 189, 190, 190 bis, 200 y 224, que lo cual pido a la presidenta senadora que omita la lectura de ellos en su momento de la aprobación. Estos artículos generan un trato clasista y discriminatorio para el gran público inversionista, que no cumple con los parámetros establecidos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se considera clasista porque la regulación propone dividir el universo de personas físicas en dos grupos: A, inversionistas clasificados, y B, los inversionistas no clasificados, imagínense, a los cuales solo se les podrá ofrecer los productos relacionados en el anexo 5 de las citadas disposiciones, y que básicamente se refiere a papeles gubernamentales y bancarios, cuyos rendimientos están por debajo de la inflación, con lo cual a los inversionistas no clasificados se les está impidiendo la posibilidad de generar un patrimonio. Esta ley limita los servicios de asesoría que hoy las casas de bolsa pueden brindar de manera amplia a sus clientes y pretende restringirlo solo a los que disponga esta ley. Las disposiciones en particular impiden a las casas de bolsa dar recomendaciones de manera institucional a aquellos clientes que no sean sofisticados. Algunos de los aspectos negativos más relevantes establecidos en la minuta son los siguientes: discriminación a la mediana empresa, mediante una regulación que obstaculiza e inhibe la capacitación de otorgar créditos bursátiles,
concentrando el crédito en las instituciones bancarias grandes y coartando el sano desarrollo de la mediana empresa en detrimento de la economía de este país. Discriminación a clientes, personas físicas, imponiendo barreras de entrada para evitar para invertir el dinero de instrumentos con rendimientos atractivos, favoreciendo nuevamente a los grandes bancos. Por ejemplo, en pesos. La circular que se requiere convalidar en la minuta se establece la figura de clientes sofisticados definiendo en función de la cantidad de recursos con las que cuenta. 3 millones de UDIs, es decir, 14.853.860 pesos, o ingresos brutos anuales equivalentes o mayores a un millón de UDIs, es decir, 4.951.290 pesos, sin tomar en consideración sus conocimientos en la materia financiera, con lo cual la propuesta de esta ley discrimina a las personas de menores recursos, impidiéndoles el acceso a los productos financieros que paguen rendimientos reales y les permitan crear un patrimonio que se traduzca en mejor nivel de vida. Segregación de los clientes con productos de captación de rendimientos de menores a la inflación. En la norma se pretende encasillar a los clientes en perfiles de inversionistas donde solamente tengan acceso a los productos limitados al perfil, determinado por un cuestionario que tendrá que contestar cada uno de los clientes. Por estos motivos solicito la reserva de estos artículos para no tener inversionistas como en el Senado, senadores de burbuja y el resto. Muchas gracias. Gracias, senador. A petición expresa del senador Martín Orozco, pido a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se admiten a discusión sus propuestas. Consulto en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 7, 130 y 173, así como una propuesta de adición de un artículo 186 bis a la Ley del Mercado de Valores. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, vengo a esta tribuna a presentar la reserva de los artículos 7, 130, 173 y proponer la creación de un artículo 186 bis de la Ley del Mercado de Valores. Considero que el objetivo principal de un marco jurídico que garantice la integridad y solidez de los mercados financieros en relación a las casas de bolsa debe orientarse a lo siguiente. Primero, facilitar la entrada de medianos inversionistas. Segundo, proteger de los abusos de las casas de bolsa. Tercero, cuidar la integridad de los recursos de inversionistas, dado que en el caso de quebrar el fondo no tienen la protección del IPAB, por lo que pueden perderlo todo. Y cuarto, vigilar que no se genere el llamado riesgo sistémico, considerando que los inversionistas de casas de bolsa son familias y personas relativamente bien posicionadas económicamente y por lo tanto gozan de capacidad de negociación ante los reguladores en caso de crisis financiera. Un claro ejemplo de esto lo traeremos a la memoria al recordar la manera como manejaron las crisis financieras de finales del 94, en la que se llevaron a cabo rescates financieros a través del Fondo de Apoyo del Mercado de Valores FAMEVAL y del PROFOBAPROA a través de un crédito inicial que otorgó el Banco de México por más de 37,000 millones de pesos,
viniendo créditos subsecuentes hasta generar un rescate cuyo cálculo básico nos dice que ascendió al 13% del PIB, es decir, unos 135,000 millones de dólares. En este cálculo se incluyen apoyos de rescate a casas de bolsa cuyas pérdidas en algunos casos fueron a parar al banco, por lo que no se sabe con exactitud el caso del rescate a intermediarios bursátiles. Lo que sí consta es que grupos financieros como el Grupo Bursátil Mexicano limpiaron la casa, trasladando pérdidas al banco y se llevaron limpia la casa de bolsa, no obstante que la ley de grupos financieros decía que los accionistas de los grupos financieros responderían de manera ilimitada por las pérdidas de sus filiales. Asimismo, en materia de supervisión a las casas de bolsa, la ley debe vigilar lo siguiente. Primero, evitar fraudes bursátiles con manipulaciones de precios, uso de información privilegiada y asesorías a clientes con dolo y con conflicto de intereses. Segundo, comprobar que las operaciones de las casas de bolsa cumplan los requisitos, coeficientes, criterios y limitaciones que establecen en la normativa vigente. Y tercero, supervisar los procedimientos, criterios y fórmulas utilizados en la casa de bolsa para satisfacer los requerimientos de capital. La minuta en los términos que se nos presenta, además de incluir a extranjerizar los mercados de capitales, no afecta la concentración accionaria realizada mediante la propiedad cruzada y no resuelve la protección a accionistas minoritarios satisfactoriamente. Por lo tanto, en primer lugar, propongo adicionar el artículo 7, con el objetivo de enriquecer la información de financiamiento del exterior empresas mexicanas, puesto que considero que las personas morales que emiten valores en el exterior también hacen contrataciones crediticias con instituciones bancarias y financieras no bancarias que no se registran en los libros de las filiales extranjeras que operan en México y que por lo tanto no dan idea de la oferta total de crédito celebrada por instituciones del exterior con empresas mexicanas, ya que lo que se conoce son las operaciones registradas en México y no las que son pactadas en México con las filiales extranjeras, pero que se registran en los libros de las matrices. Al analizar la actividad crediticia de algunos bancos extranjeros en México y ver que su oferta de crédito es baja, algunos bancos en México otorgan créditos a empresas mexicanas que no reportan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que aunque se haya negociado aquí en México, el crédito se reconoce en el balance de la matriz o de una filial financiera que opera fuera de México, pero que pertenece al grupo financiero. En segundo lugar, propongo reformar y adicionar el artículo 130 con el objetivo de alinear los sistemas de remuneraciones de los altos ejecutivos financieros con los intereses de las empresas de largo plazo y requerir mayor capacitación si hay excesivos pagos de compensaciones. Recordemos que una de las lecciones de la crisis financiera reciente tuvo que ver con los incentivos de compensaciones que se establecieron para los directores y funcionarios de entidades financieras basadas en stock options y en bonos altamente atractivos que se cobran en el corto plazo sin esperar la maduración de los proyectos financieros y sin esperar los resultados de mediano plazo de las operaciones financieras realizadas. Los bonos a los ejecutivos se pagaron con una visión de corto plazo y no con una visión de largo plazo que alineara los intereses de los altos ejecutivos financieros con los intereses de largo plazo de la empresa. Por lo tanto, alentados por los bonos y por compensaciones en títulos accionarios,
los altos ejecutivos establecieron proyectos e introdujeron productos financieros de alto riesgo para subir el valor del precio de las acciones y no para subir la rentabilidad estructural de la empresa. Con la crisis se vio que los productos y proyectos financieros que formaban parte de esas asombrosas innovaciones financieras en realidad eran productos chatarra, pompas de jabón. Lo que crearon estos ejecutivos financieros fueron masivos endeudamientos públicos al convertirse las deudas privadas en deudas públicas gracias a rescates onerosos. Por eso considero necesario que la autoridad vigile los sistemas de compensación a los altos ejecutivos y que esa información sea transparente para que los inversionistas decidan si vale la pena o no invertir en las acciones o bonos de las empresas. En tercer lugar, propongo reformar y adicionar el artículo 173 con el objetivo de establecer sanciones que afecten la reputación por incumplimiento de capital de un intermediario bursátil y evitar el riesgo sistemático de una casa de bolsa. Con esta propuesta se plantean medidas emergentes para el caso de incumplimiento de la casa de bolsa de los suplementos de capital y propone la realización de acciones contundentes contra la casa de bolsa si no regulariza en un plazo conveniente su situación. Si la entidad presenta riesgo sistemático declarado por el Consejo de Estabilidad del Sector Financiero, propongo que dicho comité instrumente acciones para reducir el riesgo sistemático, incluidas las medidas de reducción del tamaño del intermediario bursátil de que se trate. Con esto se busca evitar rescates financieros con cargo al presupuesto. Finalmente, propongo la creación del artículo 186 bis con el objetivo de prevenir el riesgo sistemático y castigar la elusión de las reglas de capital por constituir un sistema de banco sombra. Con esto, cualquier intermediario bursátil que violente las leyes financieras o mediante la elusión de las reglas de capital constituya vehículos financieros que generen riesgo sistemático, pierda automáticamente su licencia para operar. Es cuanto, señora presidenta. En virtud de que las propuestas de la senadora Cuéllar han sido ampliamente explicadas, consulte la Secretaría de la Asamblea si son de aprobarse. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas hechas por la senadora Cuéllar. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señora presidenta. Gracias. Informo a la Asamblea que recibimos de la senadora Dolores Padierna Luna sus propuestas de modificación a los artículos 62, 63 bis 1, 117, 167, 191 y 237 de la Ley del Mercado de Valores. Solicito a la Secretaría dar lectura a las propuestas e inmediatamente consultar a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión estas propuestas. Propuesta de la senadora Padierna, artículo 62, agregar un párrafo que dice: los certificados bursátiles que integren una estructura de bursatilización no podrán estar constituidos de títulos subordinados que hayan sido parte de una bursatilización anterior que esté vigente. Artículo 63 bis 1. Agregar un párrafo que dice: los certificados bursátiles a que se refiere este artículo no podrán ser objeto a bursatilizaciones en caso de que sean parte de una bursatilización vigente. Artículo 117. Agregar un párrafo que dice: siempre y cuando no rebase esa participación de control indirecto el 40% del capital total de la casa de bolsa. La Comisión Nacional Bancaria de Valores tendrá un plazo de 180 días para hacer cumplir esta disposición, una vez ocurrido el evento que indica
que la casa de bolsa que opera en México tiene participación de gobiernos extranjeros o de instituciones financieras gubernamentales. Artículo 167. Agregar un párrafo que dice: los gobiernos extranjeros no podrán participar directa o indirectamente en el capital social de las casas de bolsa, salvo en el que de la participación correspondiente sea indirecta y no implique que se tenga el control de la casa de bolsa, en términos del artículo 2, fracción tercera de esta ley. Lo anterior, sin perjuicio de los avisos o solicitudes de autorización que se deban realizar conforme a lo establecido en esta ley, siempre y cuando no rebase esa participación de control indirecto el 40% del capital total de la casa de bolsa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá un plazo de 180 días para hacer cumplir esta disposición una vez ocurrido el evento que indica que la casa de bolsa que opera en México tiene participación de gobiernos extranjeros o de instituciones financieras gubernamentales. Artículo 191. Agregar un párrafo: en los estados de cuenta que las casas de bolsa proporcionen a sus clientes, deberá constar desagregadas en porcentajes y valores absolutos las comisiones cobradas por el intermediario bursátil. Artículo 237. Un párrafo que dice: en relación con los gobiernos extranjeros, siempre y cuando no rebase esa participación de control indirecto el 40% del capital total de la casa de bolsa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá un plazo de 180 días para hacer cumplir esta disposición una vez ocurrido el evento que indica que la casa de bolsa que opera en México tiene participación de gobiernos extranjeros o de instituciones financieras gubernamentales. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. Son todos los artículos relacionados con el artículo 39 de la Ley del Mercado de Valores. Señora presidenta. Gracias, senadora. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 2, 7, 62, 63 bis, 1, 117, 130, 167, 173, 178, 188, 189, 190, 190 bis, 191, 200, 224 y 237 de la Ley del Mercado de Valores en los términos del dictamen.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senadora Guerra, a favor. Senador Eviel, senadora Blanca Alcalá, senador Burgos, a favor. Senador Flores, ahora sí me acordé. Senador Hernández Deras. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Se recibieron 55 votos en pro, 32 votos en contra. Quedan aprobados los artículos 2, 7, 62, 63 bis, 1, 117, 130, 167, 173, 178, 188, 189, 190, 190 bis, 191, 200, 224 y 237 de la Ley del Mercado de Valores en los términos del dictamen. Pido ahora a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación al artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregada por el senador Alejandro Encinas Rodríguez e inmediatamente consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si esta la admite a discusión. Doy lectura a la propuesta. Artículo 15 de la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fracción 1 y 3. Fracción quinta. A los miembros de la Junta de Gobierno, vicepresidentes, Contralor Interno y directores generales les será aplicable lo establecido en la fracción primera y tercera a quinta de este artículo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señora Presidenta. Gracias. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de la votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los términos del dictamen.
Falta alguien de emitir su voto. Sigue abierto el sistema electrónico. Pregunto nuevamente si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Senador Gamboa, ¿en qué sentido? Senador Cervantes, a favor. Señora Presidenta, conforme al tablero electrónico, se emitieron. Senador, ¿en qué sentido? A favor. Se tienen un total de 62 votos en pro y 15 en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los términos del dictamen. Sí. ¿En qué sentido, senadora? A favor. Tomamos nota, senador. Solicito a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación al artículo 8 de la Ley para regular las sociedades de información crediticia que fue entregada por la senadora Dolores Padierna Luna e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si ésta se admite a discusión. Doy lectura. Artículo 8, agregar un párrafo que dice así: cuando la participación correspondiente sea indirecta y no implique que se tenga el control de la sociedad en términos del último párrafo de este artículo y siempre y cuando la participación accionaria indirecta no rebase el 30% del capital de las sociedades, lo anterior sin perjuicio de los avisos o solicitudes de autorización que se deban realizar conforme a lo establecido en esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 8 de la Ley para regular las sociedades de información crediticia. Falta un minuto para cerrar el sistema electrónico. Nava, los votos del apreciado.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señora Presidenta, conforme al sistema electrónico se tienen 68 votos en pro y 11 en contra. Queda aprobado Y una el artículo- abstención. Gracias. Queda aprobado el artículo 8 de la Ley para regular las sociedades de información crediticia. Esta presidencia ha recibido las propuestas del senador Benjamín Robles Montoya para presentar modificación del artículo 26 a la Ley del Banco de México y de la senadora Dolores Padierna Luna para modificar el artículo 51 de la misma ley. Solicito a la Secretaría dar lectura e inmediatamente consultar a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión ambas propuestas. Doy lectura a la propuesta. Artículo 26. Se agrega el párrafo: el Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, buscando en todo momento hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros. Para el ejercicio de dichas atribuciones, el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia y observará para estos fines lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta a discusión, señora Presidenta. Háganse los avisos a que se refiere. Artículo 51 de la senadora Padierna, doy lectura a la propuesta. Agregar el inciso, una fracción tercera. En enero y julio de cada año, un informe de la gestión de las reservas internacionales que contemple su costo y comparativos internacionales, el modo en que están integradas y la tendencia de la gestión internacional de bancos centrales relevantes para el manejo de las reservas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. Gracias, senadora. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 26 y 51 de la Ley del Banco de México, en los términos del dictamen.
Sigue abierto el sistema electrónico si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señora Presidenta, conforme al tablero electrónico, se tienen 58 votos a favor y 18 en contra. Quedan aprobados los artículos 26... 59. Gracias. Quedan aprobados los artículos 26 y 51 de la Ley del Banco de México en los términos del dictamen. Solicito a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación al artículo 21 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, entregada por la senadora Dolores Padierna, e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta de la senadora Padierna, artículo 21. Los gobiernos extranjeros no podrán participar directa o indirectamente en el capital social de las administradoras, salvo en el caso de que la participación correspondiente sea indirecta y no implique que se tenga el control de la administradora. Lo anterior sin perjuicio de los avisos o solicitudes de autorización que se deban realizar conforme a lo establecido en esta ley. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Padierna. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. Gracias. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 21 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en los términos del dictamen. Compañeras y compañeros senadores, les informamos que todavía tenemos 7 votaciones pendientes. Informo a la Asamblea que nos queda 1 minuto para que se cierre el sistema de votación.
pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. ¿Ningún senador o senadora falta por emitir su voto? Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 64 votos en pro, 14 votos en contra, señor presidente. Gracias, señora secretaria.